Vamos a rogar, hermanos, al Señor que nos ayude, que nos visite hoy por medio de su palabra. Amén. Sabemos por su palabra que Él está aquí en medio de nosotros, hermanos. Que no se nos olvide eso. Está la iglesia del Señor. Él está aquí presente. Así que vamos a orar y a pedir su ayuda. Amén. Señor, hemos cantado con nuestro corazón, con nuestras voces también, que tú eres nuestro todo, que tú eres el Dios Trino, el Todopoderoso. Y delante de ti estamos. Señor, ahora vamos a abrir tu palabra. Tu palabra va a ser expuesta y de verdad, Señor, no queremos salir de aquí como hemos llegado. Queremos salir de aquí con más ganas de amarte, con más ganas de servirte, con más conocimiento tuyo, Señor. Y te pedimos que nos ayudes porque a veces nos falta paciencia, a veces nos falta entendimiento, Señor, y memoria, pero tú puedes ayudarnos. Por eso te rogamos, ayúdanos, Señor. Pues te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Gracias al Señor. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a tener una predicación de tipo temática. ¿De acuerdo? Hoy no vamos a seguir con la serie de predicaciones. Lo retomaremos la semana siguiente, si Dios quiere. Pero hoy vamos a tener una predicación que va a tono con el día que estamos celebrando. Y voy a empezar contándoos una historia. Esta es la historia de un hombre judío llamado Guido. Guido vivía en la Italia de 1939. Su intención, su deseo, era abrir allí una librería en una ciudad italiana llamada Arezzo, allí en la Toscana italiana. En esta ciudad, Guido conoce a Dora, una mujer preciosa, carismática, que él se propone en sí mismo conquistarla. Y de hecho lo hace, la conquista con un poco de imaginación y de humor y terminan casándose. Del fruto de su unión nace su hijo Josué. Y poco después de que ellos se casan y tienen un hijo, estalla la Segunda Guerra Mundial. Poco después de estallar la guerra, las tropas nazis llegan a Italia y por tanto Guido, junto con su mujer y su hijo, son internados en un campo de concentración. Allí, Guido construye una elaborada fantasía para proteger a su hijo Josué y hacerle creer que toda aquella terrible situación no es más que un juego, se trata de un juego. Hermanos, no sé si lo has visto, lo has pillado ya, pero esta es la trama de la película La vida es bella. Está dirigida y protagonizada por el actor Roberto Benigni, ha salido en unas cuantas pelis. Confieso que es una peli que he visto hasta 2 y 3 y 4 veces porque me encanta la trama. Creo que es una peli de esas que todavía se puede ver, así que yo te animo, si no la has visto, échale un vistazo. Es muy interesante. Hermanos, la cito hoy y la pongo en la introducción porque en ella, si algo podemos destacar, es el enorme sacrificio que hace un hombre por su familia, especialmente por su hijo. Durante la película, Guido se mete en unos problemas terribles por intentar crear esa fantasía para proteger a su hijo, ¿verdad? De la situación que están viviendo. Crean una atmósfera fantástica, ¿verdad? Pues eso, para que su hijo entienda que no ocurre nada, que tan solo es un juego. De manera que el haber salido de casa con lo opuesto, el haberse tenido que separar forzosamente de su madre, y el estar conviviendo con un montón de personas en condiciones terribles, esto lo que ha seguido intentar adaptar que toda esta situación pues sea algo fantástico en la mente de su hijo. Y la verdad es que lo consigue bastante bien, ¿no? Mientras tú ves la peli, pues puedes ver cómo recrea las imágenes, se meten un montón de problemas y a la vez pues lo mezclan con humor. Lo mezclan con humor para que te enteres un poco de la situación. Hermanos, esta es la historia de Guido, pero historias como estas, hay muchísimas más alrededor del mundo que quizá no conocemos. La historia de hombres, de padres que aman tanto a su familia, a los suyos, que están dispuestos a sacrificar lo que sea e incluso entregar sus propias vidas, si fuera necesario, para proteger su familia. En la mañana de hoy tengo el deseo de hablar a los padres, a los hombres padres.
Y el contexto no podría ser mejor. Hoy celebramos nacionalmente el Día del Padre. Pero, desde luego, hermanos, esta predicación se puede y se debe adaptar a cualquier persona que no sea un padre. No quiere decir que si tú no has engendrado hijos aún, tú no puedes escuchar esta predicación. No, claro que puedes y debes. ¿De acuerdo? He titulado este sermón como El amor de un buen padre. El amor de un buen padre, para los que tomáis apuntes. Y con la ayuda del Señor estaremos observando el ejemplo de un buen padre. Estaremos observando qué nos dice la Biblia a los padres, hombres y padres en general, e incluso a los hijos. ¿De acuerdo? Así que yo he seleccionado un texto, es 2 de Corintios capítulo 1 y versículo 3. Y el texto, hermanos, es un texto cortito, muy simple, pero nos va a servir como base. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Este es Pablo en su salutación, perdonad. Os he dicho 1 de Corintios, es 2 de Corintios. Ya me sonaba raro. Perdonad. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. Dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Este será nuestro texto. Pero hermanos, antes de entrar en el meollo, observo que muy seguramente, a ver si no me equivoco, sí, con toda seguridad, soy el padre más joven de esta sala. ¿De acuerdo? Ya algunos tenéis los hijos bastante mayores, incluso mayores que yo. Algunos de vosotros ya peináis canas. Yo también peino más de una cana, ¿verdad? Así que estoy seguro que soy el padre más joven de los que estáis aquí. Pero lo que voy a deciros, de verdad, os lo digo con un profundo respeto y amor que siento por vosotros, Padre. Lo digo desde el corazón. Soy el más joven, el que menos experiencia tiene en la crianza de los hijos. Pero por la gracia de Dios he acumulado un montón de información y un montón de consejos que me van a servir y me sirven para la crianza de mis hijos, ¿verdad? ¿Cómo he acumulado este conocimiento? Bueno, a través de las Escrituras, pero también a través de los consejos que vosotros, padres, me dais a mí, joven padre, y consejos que son muy necesarios. Amén. Así que, hermanos, ¿qué es un padre? ¿Qué es un padre? Mira, tú todavía puedes ir en internet y buscar en la RAE, a día de hoy todavía se puede, no sé cuánto tiempo más se pueda, pero puedes ir ahí, introducir la palabra padre y la RAE te dará la siguiente definición. Un padre es un varón que ha engendrado uno o más hijos. Sencillo. Un padre es un ser de la especie humana, biológicamente varón, que ha engendrado uno o varios hijos. También la RAE nos da otra definición, nos dice que un padre es un varón con cualidades atribuidas a un padre, especialmente su carácter protector y afectivo. Es decir, un padre no es solo aquel que engendra, sino que aquel que ha decidido tomar un hijo, sea adoptado, sea como sea, y se compromete a cuidarle y a darle todo su amor, de manera que no hay ninguna duda en que se le pueda llamar padre. Padre. Hemos oído expresiones como, mira ese profesor qué majo es con sus alumnos. Es como un padre para ellos, ¿verdad? Por ese carácter protector y cuidadoso que tiene con ellas. Así que ahora hemos visto lo que es un padre por definición. Es una persona que ha engendrado uno o varios hijos y tiene la responsabilidad, el enorme privilegio de proteger a su descendencia. Protegerle y proveer lo que necesita, sea material, sea espiritual o sea moral, ¿no? O afectivo, ¿no? Estos son deberes y privilegios de los padres. Ahora, hermanos, observemos dentro de estos roles cómo se desempeña un padre a la luz de las Escrituras. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de los padres? Yo he tomado unos cuantos textos y por amor al tiempo no los vamos a buscar todos, yo los voy a leer, ¿vale? Para ganar un poquito de tiempo, ¿verdad? Pero si estás tomando apuntes, tú lo puedes apuntar o después, bueno, si te interesan mucho, puedes buscarlo en la predicación de YouTube después o preguntármelo a mí si quieres, ¿de acuerdo?
Así que es evidente, hermanos, que generalmente, ha sido el padre en todas las eras y las edades quienes se han encargado de proveer para sus hijos. Normalmente el hombre salía a cazar, a labrar la tierra, ¿verdad? Para producir o traer comida para sostener a sus hijos y a su familia en general. Estos eran sus deberes como padre, ¿no? He dicho generalmente porque a veces, en ocasiones, las mujeres han debido adoptar o tomar esta responsabilidad, ¿no? Y han tenido que cazar, han tenido que labrar la tierra, perdón, pero esto generalmente es un deber del padre. El hombre, por norma general, caza, labra la tierra y son luego las cuidadosas y mágicas manos de la madre la que toman esos alimentos, esa carne, y la convierte en deliciosa y rica comida. ¿No es así? ¿Cómo ha sido a lo largo de las eras? Pero bueno, esto ha sido así y no voy a entrar mucho más ahí. Esto ya lo damos por descontado. Pero si algo vemos bien marcado en las Escrituras es que era y es el padre el responsable no solo de proveer para sus hijos y sus familias, sino el responsable de la instrucción religiosa y moral de sus hijos. Encontramos este pasaje en Deuteronomio, encontramos allí que Dios le da el gran mandamiento a Israel, el gran mandamiento. Y promulga que este mandamiento, que capítulo 6 y versículo 4, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Varón, hombre, toma la palabra que yo te promulgo hoy y llévala a fuego a todos los sitios donde vayas, en tu casa, en tu trabajo. Les enseñarás a tus hijos y a tus hijas por todas las generaciones. Fijaos aquí la importancia de proveer alimento espiritual y moral a nuestros hijos. El primer lugar que se nos nombra allí en Deuteronomio es en casa. Repetirás estas palabras estando en tu casa y luego en todos los demás sitios. Quizá tú eres parte de una familia que ha sido una generación tras otra de creyentes. Quizá tus padres, tus abuelos ya eran creyentes y han transmitido esa fe a ti. Pero quizá eres parte de la primera generación de cristianos, como es mi caso. Yo soy el primer cristiano evangélico de mi familia, ¿verdad? Y tenemos ese enorme deber y privilegio de ahora en adelante enseñar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, la fe, la palabra de Dios. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a temer a Dios y que ellos puedan, con las gracias del Señor, luego trasladar su fe a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Eso es algo estipulado por Dios. Mirad, en el mismo capítulo de Deuteronomio, he dicho de Deuteronomio 6, hermanos, en el mismo capítulo y unos cuantos versículos más adelante, fijaos, en el versículo 20 al 25, el capítulo 6, observa lo que Dios le dice a Moisés. Mañana, cuando te pregunte tu hijo, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos esos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Qué maravilloso, hermanos.
Padres, cuando vuestros hijos os pregunten, papá, mamá, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué vas semana tras semana a la iglesia? ¿Por qué dedicas tanto tiempo a estar con esas personas allí en ese local los jueves, los domingos, algunos fines de semana, en verano? ¿Por qué apartas de tu dinero para llevar a la casa de Dios? ¿Por qué dedicas tanto tiempo? ¿Tú qué le respondes a tu hijo o a tu sobrino? Recordemos que debemos aplicar esta predicación a todos. Bueno, pues si hacemos una adaptación actual a lo que hemos leído, diríamos algo como, hijo, hago todo esto porque yo era siervo del faraón. Yo era esclavo del pecado. Mi sentencia debería haber sido la miseria y el infierno. Pero Dios vino un día a mi vida, me encontró, quitó la venda de mis ojos y me libertó con mano poderosa de Egipto, de mi antigua manera de vivir. Hijo, esa antigua manera de vivir era terrible. Era egoísta, libertina, depravada, no tenía ningún temor de Dios. Y desde entonces entendí que Él me ha librado de un montón de tragedias. Aun cuando yo le rechazaba, Él me libró de tantas y tantas penurias, hijo. Y desde entonces entendí que cada mañana debo recrearme en su amor. Debo tomar aliento de Él para vivir para Él y para mi familia. Hijo, hago todas estas cosas porque Dios, el que me ha libertado de mi pecado, me ha dado un sentido completo de existencia y ha escrito un libro maravilloso, un manual bendito para que lo observe y lo conozca. Para que lo conozca, para que le conozca a Él como Él quiere, como Él se ha revelado, ¿verdad? Y para que le obedezca. Y es más, Él me promete que al cumplir esos estatutos en obediencia amorosa, me irá bien. Esa es su promesa. Conservará mi vida y me hará entrar en la tierra, una tierra maravillosa, una tierra donde la miel y la leche fluyen. Por eso cuido de poner por obra su palabra, hijo, y también deberías hacerlo tú. Algo así. Hermanos, padres y madres, ¿estamos contando a nuestros hijos las maravillas de Dios? Esos momentos especiales en los que Dios nos ha librado de auténticas tragedias, momentos de profunda tristeza en los que Dios ha venido a invadirnos con su amor y nos ha consolado. ¿Estamos trasladando esto a nuestros hijos, a nuestros sobrinos? Momentos en los que escaseaban las provisiones, no sabíamos qué hacer, no sabíamos si íbamos a cenar en la noche y de repente Dios abrió una puerta y nos proveyó fantásticamente, entenderme, milagrosamente. Y más importante que eso, padre o madre, ¿estás enseñando la ley a tus hijos para que aprendan a temer a Dios? Hermanos, ¿sabéis por qué debemos enseñar a nuestros hijos a temer a Dios? Porque nuestros hijos, por naturaleza, no temen a Dios. Nuestros hijos naturalmente no tienen ningún respeto ni consideración por Dios. Por eso debemos enseñarles. Mira, a Isaac le hemos enseñado que antes de comer nos tomamos de la mano en casa, oramos, damos gracias a Dios y decimos amén. Y milagrosamente, la mayoría de las veces, él se detiene en lo que está haciendo, nos toma de las manos y muchas de las veces dice amén al final, aunque no lo entiende. Pero Aroa es otro cuento, ya ni te digo, si tiene hambre y le da igual si tú estás orando a Dios, si estás diciendo algo bonito de Dios, le da igual, lo que quiere es comer, así que llorará, pataleará, etcétera. Pero claro, no lo entienden, bueno, está bien, no lo entienden, pero debemos criarles en ese temor y en esa reverencia a Dios. Si los instruimos desde pequeños, entenderán que eso que hacemos en la mesa, eso que hacemos en la tarde o en la noche de enseñarles los estatutos de Dios, si lo hacemos desde pequeño, entenderán que siempre lo hemos hecho y que además tiene un profundo sentido. Cuando Él conozca a Dios, todas estas cosas cobrarán sentido en su pequeño corazón. Bueno, pequeño si se convierte joven, ¿verdad? Esa es la manera en que Dios ha ordenado las cosas y es por eso que cada padre es responsable delante de Dios de hacer este trabajo. Porque, hermanos, padres, se nos pedirán cuentas.
Dios un día nos pedirá cuentas de aquellos pequeños que nos dio su cuidado, nuestro cuidado. Y hermanos, yo estaba pensando en lo hermoso, lo bonito que es ser padre. Te embarcas tú en una experiencia que no tienes ni idea de cómo va a salir, ¿no? Desde el momento en que tu mujer ha concebido, tú no controlas nada, no controlas ni la salud, ni qué color de ojos va a tener, ni qué color de piel, ni qué color de pelos. Te lo imaginas, sí, saldrá la madre, saldrá el padre. A ver, ojalá tome los genes de la abuela que tiene los ojos verdes. En todas esas cosas fantaseamos, pero no tenemos ni una pizca de control sobre nuestros hijos, hermanos. Pero cuando ya comienzas a ver que crecen, esa imagen tierna de pequeños pecadores, como lo digo yo, entiendes que tienes un privilegio, un honor tremendo de influir profundamente en las vidas de esos pequeños. ¿Para qué? Para que hagamos de ellos personas preparadas para luego salir y ayudar a una sociedad que cada vez más necesita su ayuda. Es un privilegio que tú metas en su mente y en su corazón una personalidad, un carácter para que luego salga afuera y ayude a otros, a su familia, a la sociedad. Ese es el privilegio que tenemos. Hermanos, es una encomienda que debería hacernos pensar y temblar también. Ahora mismo ya no deberíamos pensar en qué clase de mundo vamos a dejarle a nuestros hijos, ¿no? El mundo está como está. Ahora mismo lo que tendríamos que pensar es qué clase de hijos vamos a dejarle a este mundo. Sí, tú que eres el padre, no el gobierno, no el instituto, no qué clase de hijos le vas a dejar tú a este mundo. Y aquí, hermanos, yo quiero ser cuidadoso, ¿vale? Quiero tener un poco más de tacto porque, claro, yo estoy empezando apenas en esto de la crianza, de ser padre, estoy empezando en ello, ¿no? Llevo 1 año y medio. Y agradezco a Dios que en esta etapa de mi vida Él me esté dando tanta información, tantos consejos a través de, como he dicho al principio, de su palabra, de consejos de padres como vosotros. Esa información, esos consejos que son tan necesarios para criar un hijo en el temor de Dios. Pero hermanos, quizá algunos de vosotros no habéis tenido ningún tipo de ayuda en vuestra vida. A lo mejor tú nunca has llegado a oír en tu país o en tu ciudad o en tu iglesia un sermón como estos. O no has tenido quizá la ayuda de otros hombres, otras mujeres que se interesaran por vosotros, por vuestra familia, para ayudaros a criar a vuestros hijos. Es probable. Pero por eso lo digo con cuidado y te animo a pensar que por muy mal que tú pienses que has hecho la labor de padre o madre, nunca es tarde para aprender y rectificar. De verdad, nunca lo es, aunque tengan muchos años e hijos muy mayores. Nunca es tarde para acercarte a tu hijo, a tus hijos y pedirles perdón. Nunca es tarde para cambiar de actitud delante de tus hijos y que ellos puedan verlo en casa, ese cambio profundo que Dios está haciendo en ti. La persona que Dios está transformando en ti, nunca es tarde para que ellos lo vean. Ahora, a los jóvenes que estáis aquí, que sois unos cuantos, espero que no se os pase por la cabeza que ahora que os digo esto, vais a tener material con el que podéis acusar a vuestros padres de mira lo que has hecho, nunca me has enseñado la palabra de Dios, debiste darme ejemplo en aquel momento y no lo hiciste. No, que no se os pase por la cabeza ni un solo segundo que tenéis material para acusar a vuestros padres. No, porque, ¿sabes? Para vosotros, jóvenes, hijos, también hay. También hay. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 6 y versículos del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es justo que te sometas a la autoridad de tus padres. Tus padres son la autoridad que Dios ha delegado para que tú te sometas a ellos. Sí, aunque muchas veces nos equivoquemos o demos un ejemplo que no deberíamos de dar, aún así debes hacerlo, debes someterte a la autoridad de tus padres. ¿Por qué? Porque dice Dios que esto es
justo, que esto es bueno, que esto es lo que tienes que hacer, hijo. Me da igual si tienes 7 años o tienes 25 y todavía vives bajo el techo de tus padres, debes someterte al cuidado amoroso y a la autoridad de tus padres. Y además, queridos jóvenes, haciendo esto, observa la promesa de Dios. Si haces todo esto que te digo, te irá bien. Tendrás largos años sobre la tierra. No solo porque Dios va a bendecirte al obedecer, sino ¿sabes por qué? Porque va a haber paz en tu casa. Cuando tú te sometes al cuidado amoroso de tus padres, hay paz en casa, no hay conflictos. Si te mandan a tirar la basura a las 8 de la tarde, pues tú sumisamente coges la basura y vas y la tiras sin rechistar. Es tu autoridad. Hazlo con alegría, que la casa también es tuya, que tú también vives ahí. Si te dice, hijo, ve por el pan, tú dices, sí, mamá, sí, papá, estoy cansado, pero iré. Porque tú también vas a comer de ese pan. Amén, jóvenes. Esto es justo. Esto es lo que necesita oír toda una generación de hijos que cada vez más tienen en poco a sus padres y les menosprecian. Y no es difícil observarlo. Tú sales ahí a la calle y ves un montón de jóvenes, chavales, que menosprecian de una manera a sus padres. El no hacerlo, hermanos, conlleva una desgracia, una desgracia. ¿Sabes lo que piensa Dios de un hijo desobediente, contumaz, es decir, terco? ¿Sabes lo que piensa Dios de un hijo grosero e insultador de sus padres? Mira, escucha, joven, escuchar todos. Estos versículos que os voy a decir ahora, que os voy a citar, son muy fuertes, pero es lo que Dios piensa. Te los voy a leer, son 3 versículos que he separado, y si quieres apúntalo o guárdalos ahí en tu cerebro. Mirad, Éxodo capítulo 21, versículo 17. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Levítico 20, versículo 9. Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. Y uno más, Proverbios 30, versículo 17. El ojo que se mofa del padre y escarnece, ofende a su madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. ¡Qué fuerte! Gerson, qué fuerte. Menos mal que ahora estamos en el Nuevo Testamento y esas leyes del Antiguo Testamento no se aplican, diréis. Pero sí, esto es verdad, es verdad. Estamos en el día de la gracia y esto no se aplica así tal cual, ¿no? Porque yo he desobedecido a mi madre y a mi padre y no he muerto. Pero escucha lo que te voy a decir. Esto que hemos leído hoy es lo que Dios realmente piensa que debería pasar con un joven, un hijo como estos. Es lo que Dios piensa. Es verdad que en Cristo vivimos en el año agradable del Señor, pero recordemos, hermanos, Dios es inmutable. Su carácter, su manera de ser y de pensar no cambia. Él ha pensado lo mismo desde la eternidad hasta la eternidad y lo seguirá pensando. Su pensamiento hace 4000 años es el mismo que hoy, el mismo. Y el hecho de que hoy no se abra la tierra y nos trague, el hecho de que no caiga sobre nosotros su juicio cuando pecamos en las más diversas formas, es solo porque Él aplica su gracia antes que su juicio y nos tiene paciencia, mucha, mucha paciencia y misericordia, esperando que nos convirtamos de nuestro mal proceder. Pero esto es lo que Dios piensa. Gerson, pero ¿no ibas a hablar de los padres? ¿Por qué estás hablando ahora de los hijos? ¿Por qué no dices estas cosas tan fuertes? Podría pensar algún joven. Porque todos aquí también somos hijos de alguien, ¿no? También tenemos o hemos tenido un padre y una madre. Y ahora que tenemos a Cristo en el corazón, es necesario que entendamos que también hemos sido rebeldes contra nuestros padres. Hemos sido groseros y desobedientes. Quizá les hemos insultado en alguna ocasión con nuestra boca o con nuestro corazón, que eso todo lo ve Dios, todo lo ve Dios. Quizá hemos sido groseros y quizá hemos sido todas estas cosas a la vez. Pero nunca es tarde para llamar a tu padre, a tu madre y decirle, papá, mamá, ahora soy cristiano.
Ahora tengo a Cristo en mi corazón y he entendido que no he sido el mejor hijo, que te he fallado mucho y he desobedecido tu autoridad. Papá, mamá, ya no puedo remediarlo, ¿sabes? Pero te pido perdón, lo siento. Quizá alguien piense, Gerson, pero es que si tú supieras cómo ha sido mi padre, si tú supieras las cosas que me ha hecho mi madre, bueno, pues entonces aprovecha la llamada o la visita y dile, papá, mamá, te perdono. Has estado ausente en momentos importantes de mi vida, no nos has tratado muchas veces como has debido, pero Dios me ha perdonado. Y en base a ese perdón, ahora yo te perdono, aunque tú no me hayas pedido perdón. Papá, mamá, te amo y lo siento. A lo mejor, papá o mamá se sorprenden, y mucho. Pero es que Dios está cambiando nuestras vidas, hermanos. Y por eso hacemos todas esas cosas que hacen notar ese cambio que Dios está trayendo en nosotros. Aunque a veces sean auténticas locuras, perdón. Pero lo hacemos porque hemos entendido el amor, el honor y el respeto que le debemos a nuestros padres. Y sea que tengas 12 años, o sea que tengas 50 o 60 años y tienes a tu padre vivo, nunca es tarde para corregir y hacer lo que Dios nos manda hacer. Amén. Ahora hablo a los mayores, a los mayores. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a tus padres, si aún viven, y les has dicho que los amas? No me respondas. Responde en tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a papá o a mamá para decirles que los honras, que los respetas? Hoy es el Día del Padre. Hoy, ¿cuánto más? Pero no solo hoy, no una vez al año. Debería ser constante, que son tus padres, son los padres que Dios te dio, por muy imperfectos que puedan llegar a ser. Ese mandamiento de honrar a los padres, hermanos, no caduca en el día que tú sales de casa. Ese mandamiento se mantiene hasta el final de tus días. Ahora que he salido de casa, bueno, ya no tengo ni que hablar con mi padre, ni honrarle, ni respetarle, ni mucho menos, no. Has salido de casa, debajo de su autoridad, ya no le debes obediencia, pero le debes amor, respeto y honra. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y todo eso es justo, dice el Señor. Así que ya hemos salido del nido, pero aún tenemos deberes para con nuestros padres. Hermanos, iglesia, honremos a nuestros padres. El mundo necesita oír que mientras otros insultan a sus padres, mientras otros les abandonan en una residencia, mientras otros están deseando que sus padres se mueran para librarse de la carga, nosotros los cristianos debemos gritarles a este mundo, honra a tu padre y a tu madre. Cuida de ellos, como ellos han cuidado de ti. Tú no lo sabes, pero las noches que han pasado tus padres, mientras llorabas, mientras necesitabas alimentarte, mientras tenías que ir al médico. Cuando eres padre, entonces lo entiendes, ¿verdad? Dice Denis que sí. Los sacrificios que han hecho nuestros padres por nosotros, hijos, cuida de ellos, sopórtalos y ayúdalos, pasa tiempo con ellos. Es lo que la palabra del Señor manda. Amén. Bien, hasta aquí, hermanos, hemos visto la definición del padre, los roles en el hogar, sus deberes y privilegios, y hemos visto también esa ordenanza a los hijos, ¿no? Todos aquí somos hijos de alguien, no hemos salido de la tierra debajo de una piedra, ¿verdad? Vamos a observar algún asunto más. La figura del padre, mira, la figura del padre. El otro día fui a recoger a los peques a la guardería y estaba allí la conserje Maripaz, se llama Maripaz, muy maja, y la conversación que tuvimos me sorprendió mucho, porque ella de sí mismo, estábamos hablando acerca de la crianza de los hijos, no sé qué estábamos hablando, pero ella de sí misma, quizá a modo de consejo, no lo sé, me dijo, mira, ¿sabes qué, Gerson? La figura, y esta mujer no es creyente que yo sepa, ¿vale? La figura del padre es muy, muy importante en el hogar, es vital. ¿Sabes, Gerson? Esa presencia paternal de protección y autoridad es muy importante. Mira, ella me decía, lo que yo no consigo hacer por ser su madre, por haberle llevado en la tripa, porque yo a lo mejor a veces soy más blanda, más permisiva,
Lo que yo a veces no consigo, viene mi marido, y lo dejo así, pega un puñetazo en la mesa y dice 3 palabras con autoridad y se acaban las tonterías. Y me sorprendió, hermanos, me sorprendió que ella lo dijera y lo recuerdo aquí, hermanos, porque es evidente que esto no es lo que está enseñando el mundo ahora mismo, ¿verdad? Es evidente. Esto no es lo que se promueve hoy en día, ¿verdad? No lo es. En una sociedad donde cada vez más la figura del padre, del hombre en general, es agraviada, ninguneada, maltratada, pues da gusto, ¿no? Escuchar que hay mujeres, y que por cierto son muchas, la mayoría, diría yo, las que conozco, que piensan de esta manera. Es importante la figura del padre en el hogar. Hermanos, hoy en día hay mujeres que deciden tener hijos por ellas mismas, ¿no? Se inseminan artificialmente o alquilan un vientre. Y también, voy a decirlo con cuidado, no quiero ofender a alguien, ¿no? Pero dicen que no necesitan de un hombre, no necesitan un esposo. Total, ellas pueden levantar o criar a estos hijos solos. Así que se inseminan artificialmente o alquilan un vientre, ¿verdad? Y creen que lo han conseguido por sí mismas. Así que viven su embarazo sola, vive su parto sola, bueno, quizá con la familia, ¿verdad? Pero qué triste, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay hoy en día que desearían tener al padre de sus hijos ahí, a su lado? Porque en muchos casos han sido estos cobardes y viles que han abandonado el nido y se han marchado porque no aguantaban más o porque encontraron otra. Bueno, y mujeres también, que han abandonado el nido porque me gusta más mi vecino, ya no quiero los niños. Cobardes. Una mujer así da a luz, una mujer de estas que se inseminan artificialmente. ¿Sabes qué es lo que va a recordar cada vez que vea a su hijo cuando haya nacido? Que ha necesitado la ayuda de un hombre, aunque no le conozca, porque a día de hoy los hijos no se pueden crear en los laboratorios, ¿verdad? Aún hoy se necesita un hombre para que hayan nuevos seres humanos, ¿verdad? Aunque no le conozca, esto va a ser así toda su vida. Y mira, esta semana me enteré también de otra noticia, hermanos, que tuve que estar investigando porque dentro de todas las cosas que tenemos hoy en día, que tú dices, a mí ya nada me sorprende, bueno, pues a veces yo me sorprendo. Mira la noticia. El Observatorio Español contra la LGTBI-fobia ha recomendado a los centros educativos que cambien la celebración del Día del Padre y de la Madre por el Día de la Persona Especial o por el Día de la Familia, el 15 de mayo u otra fecha, al considerarlo que es más inclusivo. Si tú quitas el Día del Padre, el Día de la Madre y lo pones como el Día de la Persona Especial, es más inclusivo. Según dicen, con la entrada en vigor de cierta ley que se ha aprobado hace muy poco, se modifica nuestro Código Civil con respecto al lenguaje. Y no te lo pierdas. Ahora ya no hablaremos de padre o madre, sino de progenitor no gestante, un palabrón, tan sencillo como decir padre, ¿verdad? Progenitor no gestante o progenitor gestante, pudiendo ser este último un hombre o una mujer. Además, se sustituirá a padre o madre por persona. Yo no me lo podía creer, pero esto es lo que se impulsa hoy. Yo entiendo, hermanos, que habrá niños o niñas que es verdad, ¿no? Al faltarle el padre o la madre, pues claro, cuando se acerca el día, cuando llega el día en el instituto, claro, no tienes una madre presente, no tienes un padre al que llevarle un regalo, y es verdad, hay que tener tacto e intentar no hacerle más amargo su camino al niño o niña. Pero hermanos, y perdonadme si soy frío, si tú quitas el Día del Padre, esto no va a solucionar nada al niño. Su realidad no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. Lo que hay que hacer es ser un padre para ese niño, que la sociedad seamos como un padre o una madre para ese niño que no la tiene. Yo me pregunto si la intención es de verdad de este observatorio, de verdad es ayudar a los niños, o más bien eliminar el título de padre o madre para deconstruir el modelo de familia, destruirlo y hacer uno nuevo, ¿verdad? Este modelo ordenado por Dios. Y quizá en ese proceso meter ahí toda esa ideología que están intentando meter, ¿verdad? No lo sé, pero es lo que parece. Y ya sé que ese no es el tema, hermanos, pero tú que eres padre, tú que eres madre, tú que eres hijo, debemos mantenernos firmes en lo que enseña la palabra de Dios.
Si permitimos abrir una puerta y dar concesiones, entonces entra todo detrás. Vamos, esto es comprobadísimo. Padres, nuestra presencia en casa, nuestra autoridad en casa, nuestro amor en casa, nuestro servicio a nuestras esposas y a nuestros hijos en casa. Hombres, nuestra labor pastoral y sacerdotal en casa es vital para nuestras familias. Ese es el orden establecido por Dios. Y no podemos hacerlo a un lado o delegarlo sobre otras personas. No, es un deber y un privilegio que se te ha dado a ti, padre. Hay muchísimos estudios hechos hoy en día que dan testimonio de cómo puede crecer un hijo en una familia desestructurada, donde no está la figura del padre o la figura de la madre. Hay muchísimos estudios, ¿verdad? En muchas ocasiones, en muchas, no digo que en todas, porque hay hijos que obviamente son criados solo por una madre, esto en Latinoamérica abunda, o hijos que son criados solo por un padre y por la gracia de Dios los niños crecen con esa falta afectiva y moral bien, ¿no? Y pueden salir a la sociedad y enfrentarla y demás. Pero en muchos casos no es así, hogares desestructurados. Así que en ocasiones el resultado son hijos que hacen lo que les da la gana. En casa, en el cole, en el barrio, es que no respetan a nadie, ni a los mayores, ni a los ancianos, a nadie. Y si hasta hoy no has tomado muy en serio, hermano, ruego al Señor que nos abra los ojos a todos nosotros y tomemos decisiones importantes. ¿Sabes? Un buen padre es también un buen esposo. Un buen padre es también un buen hermano, un buen cuñado, un buen primo o un buen yerno. ¿Sabes por qué? Porque ¿de dónde si no? Nuestros hijos van a tomar ejemplo para luego convertirse en un buen hermano, en un buen esposo o una buena esposa, en un buen primo. Si los hijos en casa ven que tú estás peleado con tu familia todo el tiempo, que no tragas ni oras por tu familia ni nada, dime con qué imagen va a crecer ese niño en casa. Odiando a su tío que no tiene nada que ver que no ha tenido nada que ver con el problema que él tiene. Un buen padre es un buen familiar en general. Acordémonos que nuestros hijos están ahí, lo captan todo, todísimo, todísimo. Hermanos, además no estamos solos en esta labor, ¿no? Dios nos capacitará. Hermanos, tenemos su palabra, este bendito manual, hermanos. Tenemos su palabra que nos guía y nos tenemos los unos a los otros para pedir consejo cuando nos falta. Y por cierto, oye, qué orgullosos somos los hombres muchas veces, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta cuando estamos atravesando una dificultad pedir perdón a otro hombre, ¿no? Las mujeres en este sentido son más entregadas, nosotros no. Encerramos todo ahí, lo tragamos y nunca pedimos un consejo. Bueno, yo no sé si tú eres así, pero yo lo veo en mí. Mis problemas yo, ¿no? Los resuelvo yo. Pero necesitamos ayuda muchas veces, necesitamos un buen consejo, hermanos. Dios está de nuestro lado. ¿Estamos nosotros del lado de Dios? Mira lo que dice este proverbio. Proverbio 20, versículo 7. Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. Hay bendición cuando somos de ejemplo, según las Escrituras, para nuestros hijos y ellos siguen nuestro ejemplo. Ejemplo, hermanos, ejemplo es lo que necesitan nuestros hijos. Nuestras palabras también, pero lo sabemos de sobra. El ejemplo vale más que muchas palabras a veces. Porque como hay un dicho en Colombia, no sé si aquí lo hay, con el codo borras lo que escribes con la mano. Dices una cosa, pero con tu ejemplo lo estás echando a perder. Así que, queridos padres y madres, el ejemplo y el ejemplo. Por tanto, la figura del varón, del padre cristiano, es irreemplazable, no solo en la familia, sino también en la sociedad. Amén. Muy bien, hermanos. Hasta aquí ya hemos considerado algunos asuntos relacionados con lo que significa ser padre, la figura del padre, la necesidad del padre, los privilegios del padre, e incluso hemos visto puntos de vista de padres que no tienen a Jesús en su corazón, pero que de manera natural entienden que esto es lo establecido por Dios. Amén.
Ahora es necesario que ya lleguemos a la recta final, se acaba el tiempo, tengo que ir terminando. Y vamos a la recta final con algo que va a enseñarnos y a retarnos a imitar a un verdadero padre, ¿no? Si necesitamos dar ejemplo, nosotros los padres necesitamos tomar ejemplos de alguien más. Está bien, de los abuelos, de tus padres, pero vamos a observar el ejemplo perfecto. El texto que hemos leído al principio y que hasta ahora no hemos hecho mucha mención, Primera de Corintios, ¿verdad? Yo lo he dejado para el final, no tanto para profundizar en él, sino para que podamos establecer algunas verdades bíblicas. Amén. Nuestro texto nos ha dicho, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esa es una de las formas preferidas de Pablo para iniciar sus cartas, ¿verdad? Aquello de, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos, por ejemplo, en la carta a los Efesios y en algún otro sitio más. Fijaos en que en Jesús, la figura del Padre siempre estuvo muy presente. Solo en el Evangelio de Juan, que venimos estudiando durante meses ya, solo en el Evangelio de Juan estaba consultando y la expresión mi Padre me envió, yo y mi Padre solo somos uno, mi Padre está en mí, yo rogaré al Padre, ¿no? Esa expresión Padre aparece más de 120 veces solo en el Evangelio de Juan y dichas de la boca del Señor Jesucristo. No cabe duda que la perfecta y estrecha relación entre el Hijo de Dios y Dios el Padre debe ser nuestro máximo ejemplo a imitar. Al estar conociendo a Jesucristo, como ya he hecho mención antes, aprendemos a ser mejores hijos. Jesús también es hijo. Él puede darnos buenos ejemplos. ¿Y sabes? De todas esas referencias que el Señor Jesús hace acerca del Padre, después de que en todo este evangelio Jesús ha demostrado por activa y por pasiva, yo soy el Hijo de Dios, que os lo voy a demostrar, toma este milagro. Que yo soy el Hijo de Dios, os lo voy a demostrar, toma esta predicación, toma señal. Jesús está empeñado en demostrar que de verdad Él es quien dice ser, el Hijo de Dios, ¿no? Bueno, pues al final de este evangelio, hermanos, después de que Jesucristo va a la cruz y muere por nuestros pecados, es sepultado y 3 días después es levantado de los muertos, una mujer va a visitarle a la tumba. Esta mujer es María Magdalena y halla que la puerta, la roca que cubre la entrada de la tumba ya no está. Así que ella empieza a llorar porque dice, se han robado el cuerpo de mi Señor. ¿Dónde está mi Señor? Así que se le aparece el Señor y ella se sorprende y le dice, Rabí, maestro. Quiere acercarse, pero Jesús le dice, no, espera, no me toques. No me toques, María. Aún no he subido al Padre. No he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María ve y cuéntale a los discípulos, ve y dile que mi Padre también es vuestro Padre. María, afírmalos en esta verdad, porque se escribirá por todas las generaciones que mi Padre, el Padre de Jesucristo, es también vuestro Padre. Y hermanos, de esa manera comienza el Evangelio de Juan. Es lo que Juan hace en la introducción. ¿Qué nos dice? Que todos los que recibieron a Jesús, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios. El Evangelio de Juan comienza por el final. Juan ya tiene el panorama completo, así que en su introducción dice, lo que os voy a contar acerca de esta persona os va a convertir en hijos de Dios. Así que empieza citándonos que podemos ser hijos de Dios y termina diciéndonos cómo podemos ser hijos de Dios. Hermanos, yo no doy el mismo trato a niños que no son mis hijos. O sea, no doy el mismo trato que doy a mis hijos a otros niños. Es decir, yo amo a los niños en general. Yo juego con ellos, les saludo, me río con ellos, me divierto con ellos, ¿verdad? Pero no doy el mismo trato ni manifiesto el mismo amor que siento por mis hijos. Eso es normal. Ahora, cuando esté con tu hijo pequeño, por favor, no me mires mal, no le voy a tratar mal, ¿de acuerdo? Dice, Dios hace lo mismo, hermanos. Las Escrituras enseñan que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen.
La relación personal de amistad de Dios es con aquellos que le temen. Es decir, su amistad personal Dios la reserva solo para sus hijos, hermanos. Así que no todos los seres humanos somos hijos de Dios. ¿Has escuchado esa expresión? Todos los seres humanos somos hijos de Dios. No, no. Todos somos criaturas de Dios. Todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero son hijos de Dios solo y exclusivamente aquellos que reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esa es la condición y no hay otra. El Padre del Señor Jesucristo es nuestro Padre. Y por supuesto, hermanos, esto ya lo sabéis. Pero debemos recordar que en aquel momento, en la Israel de aquel momento, considerar que Dios era tu Padre era prácticamente una blasfemia. A Jesucristo se lo querían cargar por esto. Es más, fíjate esta expresión de Jesucristo que es súper fuerte, y os lo leo yo. En Juan capítulo 8 y versículo 41, dice, hablando Jesús con los fariseos, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis este lenguaje? Fijaos, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así que, hermanos, existen dos tipos de personas en este mundo, dos tipos de hijos. ¿Hijos de Dios o hijos del diablo? Es lo que la Escritura enseña. Por así decirlo, no hay huérfanos o bastardos espirituales. O eres hijo de Dios, o te has entregado a Jesús como tu único y suficiente Salvador, o Dios piensa que tú eres hijo del diablo. ¡Qué fuerte, hermanos! O eres hijo de Dios y estás bajo su cuidado paternal, esperando heredar el reino de los cielos, o eres un hijo del diablo y lo que vas a heredar no es más que el infierno, hermanos. Y sé que es fuerte decirlo así, pero es que la Biblia no enseña otra cosa. Si hay alguien aquí, hermanos, y esto es el final, si hay alguien aquí que todavía no ha confiado en Jesús como su único y como su suficiente Salvador, por favor, considéralo. Si debes tomar una decisión por Él, considéralo. Refúgiate bajo las alas de un Padre amoroso como es Dios y te irá bien. ¿Cambiarán tantas cosas en tu vida si no te has convertido? A bien. Mira todo lo bonito que enseña la palabra de Dios. ¿Recuerdas la historia de Guido del principio? Este padre creó toda una fantasía para que su hijo no entendiera la realidad de lo que estaba ocurriendo. Así que quiso proteger su mente infantil no contándole la verdad. Y lo protegió. Hermanos, creo que Dios hace lo contrario. Dios desea abrir nuestros ojos para que abandonemos la fantasía de un mundo irreal sin Dios. Para protegernos de la realidad de la maldad del infierno. Guido entregó su vida para salvar a su hijo. La entregó. Ahí te he contado un spoiler ya. Guido muere al final por su hijo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, entregando a su hijo para salvarnos a todos nosotros. Hermanos, Dios es un buen Padre. ¿Deseas experimentar o seguir experimentando el amor de un buen Padre? El Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Si lo deseas, acude a Jesús. Él puede hacerlo por ti. Amén. Queridos hermanos, espero que se haya entendido lo que he querido transmitir y que Dios nos ayude a ser esos hijos de Dios, esos padres, esos hermanos que Dios nos manda a ser, porque entonces nos irá bien. Amén. Vamos a orar y terminamos. Padre, tú eres nuestro buen Padre.
Qué privilegio, Señor. No somos conscientes del privilegio que tenemos de poder llamarte a ti, Padre. Un Padre cercano que nos ama, que se duele de nuestras miserias, que nos quiere corregir, que nos quiere ayudar. Padre, gracias por cuidar de nosotros, por enseñarnos a ser mejores hijos tuyos, mejores esposos, mejores padres de familia. Señor, ayúdanos, Señor, es una tarea tan difícil a veces. Señor, nos falta la paciencia con nuestros padres, nos falta la paciencia con nuestros hijos, pero tú puedes ayudarnos. Señor, te rogamos que nos ayudes y que tu nombre sea glorificado mientras lo hacemos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.